Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los debates de la televisión de Ferrol. Se suspende la huelga de Navantia. Seguramente este será el titular que se repetirá mañana en todos los diarios. Los trabajadores de las empresas auxiliares de la antigua Bazán y Astano han decidido esta misma tarde suspender temporalmente el paro indefinido para negociar con los empresarios unas mejoras salariales y laborales y así poder descongestionar esta situación que suma ya 22 días. La votación se realizaba a lo largo de la jornada de esta mañana, en la que salía al final 681 votos a favor de que se paralizara esta huelga. Así nos lo explicaba esta tarde el secretario comarcal de la CIGA Industria, Vicente Vidal. Vale, o resultado desa votación foron 681 votos a favor de suspender temporalmente a folga e sentarnos na mesa de negociación para intentar sacar un acordo con estes empresarios e 488 votos a favor de continuar coa folga. Bueno, en estes momentos, un compañero que temos no sindicato está metendo as comunicacións, tanto a Consellería de Traballo como a Dirección de Navantia, donde se suspende a folga con data de mañá a primeira hora da mañá, vale? Con data de mañá a 6 da mañá, horario habitual, todo o persoal da industria auxiliar entrará normalmente a traballar nesas portas. De esto es de lo que hablaremos esta noche, un tema que repercute y que preocupa a toda la comarca, de cómo ha llegado esta situación, así como de la solución o de cómo va a repercutir en el comercio y en la comarca. Vamos a hablar esta tarde con el responsable de la organización de la CIGA en Ferrol, Ramón Fernández. Muy buenas noches. A mi lado izquierda tenemos al presidente del IEM por Europa, Manuel Pérez Pérez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y también teníamos invitado al responsable de la Federación de Industrias de Comisiones Obreras en Galicia, Víctor Ledo. Estamos esperando tal vez que llegue, esperamos a que pueda venir y se pueda incorporar a lo largo de la noche. Pero nosotros seguimos y les recordamos que el debate estará dividido en dos partes. La primera de ellas es el turno de los invitados para que vayan exponiendo los diferentes temas que vamos a tratar. Y en una segunda parte todos ustedes podrán opinar a través del respeto y siempre sin faltar. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues a través del 981 36 99 13 o también a través de las redes sociales con el hashtag debate TVFerrol. Para recordarle a los invitados, vamos a ir tratando los temas, tendremos alrededor de unos 3 minutos más o menos para ir argumentando el tema. Y para comenzar, me gustaría que me dieran un titular de cómo definirían la situación que se está viviendo ahora mismo en el astillero. Por favor, Ramón. Un titular sobre a situación actual. Ben, pois, a verdade que non sabería decirche. A día de hoxe, no asteleiro, o que había era unha parálise total da produción. Mañá esperamos que, en función do resultado da votación de hoxe, se reincorpore a xente con normalidade ao posto de traballo e xa se verá. ¿Cuál es el ambiente que se respiraba esta tarde? Todos los titulares, como comentaba anteriormente, hablaban de tensión. ¿Esta tarde se respiraba la misma tensión? Sí, a ver, un pouco de todo, non? Tensión, por unha parte, un pouco unha especie de decepción, por outra parte, expectativas, non? Todo o mundo pendente de que se pode sacar en esa mesa de negociación, como pode desenvolverse esa mesa de negociación, cais van ser os temas a tratar, os prazos nos que se vayan ir pechando acordos, se é que chega a velos, como se van ir sometendo as cuestións a consideración da xente, se vai haber asambleas, se non vai haber asambleas. Por lo que me está contando, yo creo que la palabra que mejor lo define es dudas, incertidumbre. Total. Por otro lado, Manuel Pérez Pérez, ¿cómo ve usted, desde el punto de vista de empresario, toda esta situación? ¿Cómo lo definiría? Bueno, creo que a definición de estes 20 y pico de días, que son 25, me parece que llevamos... 22 días. 22 días, largos, no sé si será más, sí, pero sí. Bueno. Pues dentro del punto de vista laboral es caótico dentro de los astilleros, ¿no? Porque, bueno, pues si no se trabaja, es caótico para todo el mundo, caótico para los empresarios, caótico para los trabajadores y caótico para las empresas que tienen que realizar su trabajo, ¿no? No puede ser peor. Y yo lo que digo es que esto no debiera de suceder y no debía de volver a suceder.
porque hay que buscar siempre diálogo, es lo que... Esa puede ser el titular, el diálogo, claro, ¿verdad? es que es lo más importante de todo, ¿no? Hay que intentar dialogar y aquí, bueno, pues que sacar conclusiones de este tema para que la comarca no padezca porque somos noticia en todo el mundo y además ya tenemos un San Benito colgado de que somos conflictivos, de que tal, y entonces hay que intentar por todos los medios el diálogo de todas las partes, ¿no? Entonces, bueno... Vamos a ir después a ese tema, únicamente era un titular porque ahora vamos a comenzar, que mejor desde el principio vamos a ver en ese origen qué es lo que ha hecho que termine esta situación, que finalmente se junten casi 3 semanas de huelga, de parones, de gente, de tensión. ¿Qué es lo que provocó esta situación? ¿Desde dónde nos tenemos que remontar? Desde hai varios anos, seguramente, desde que se rematan os últimos contratos para Australia, ¿no? Eses barcos, eses BPS, e descende a carga de traballo no esteleiro e se lanzan ao desemprego pois miles de persoas. Esa ausencia de carga de traballo dura varios anos. Durante eses anos a xente foi consumindo as súas prestacións, subsidios, pedindo axuda ás familias, e a xente pasou situacións difíciles aos traballadores da industria auxiliar, igual que moitos outros traballadores na comarca durante estes anos, non? No momento en que este persoal da industria auxiliar se vai reincorporando pouco a pouco ao sector, o que se produce é o seguinte, non? Estas son as condicións que hai, as queres ou as deixas. Entón, dunha maneira unilateral, dunha maneira abusiva, se foron baixando as condicións salariais dos traballadores que disfrutaban con anterioridade. Esas famosas tábuas dos acordos do 2001, non? E cando se reincorporan ao sector, esas tábuas deixan de existir para moitas empresas. Daquela non houbo diálogo, non houbo negociación, foi unha cuestión de facto e aproveitándose dunha situación de calamidade da xente, unha situación de necesidade da xente. Entón a xente incorporase ao seu posto de traballo xa sufrindo unha devaluación salarial moi importante, dependendo da categoría da especialidade, pero moi importante en todo caso. E a partir de aí, bueno, pues, atópanse que as condicións de traballo non só son peores a nivel retributivo, sino que tamén son, como decía aí Manuel, non? Caóticas no sentido, pues, por exemplo, causas que pasaron no flotel con cantidade de empresas que viñan, que non eran habituais no centro de traballo, convenios de fora, a baixa, unhas condicións tremendas de prolongacións de xornada, etcétera, etcétera, non? E na eólica en Astano, pois se cadra parecido tamén, non? Sobre todo o tema das prolongacións de xornada. Prolongacións de xornada que non só veñen impostas polo feito de que a xente quera aproveitar para gañar máis diñeiro, non? Pola necesidade tamén de completar o salario que lles acababan de baixar, sino porque o feito de ser basicamente todos eventuais, tamén hai que ter en conta que iso coloca as persoas nunha situación de fragilidade a hora de poder defenderse ou reivindicar un dereito básico como que as horas extras son voluntarias, non? Entón, parece difícil de creer que unha empresa de carácter público como Navantia, con sistemas de control de acceso e de presencia, non? Podan estar dándose xornadas como as que se están dando, que están fora da lei completamente, non? E que iso pase desapercibido, parece ser, a calquer tipo de autoridade laboral ou de outro estilo, non? Pero esa é a realidade. Ben, entón, iso, outro día había unha persoa nunha das asambleas que comentaba, e non era de ningún sindicato, me consta, coñezo, e non é unha cuestión que facía o seguinte comentario ali, bastante alterado, non? Isto que está pasando, sabíamos todos que iba a acabar pasando. Iba a haber, bueno, pues, o que comúnmente se coñece como un reventón, un estoupido, porque as condicións de traballo baixaran, e cando baixan así, cando baixan desta maneira, cando son impostas, non aproveitándose da necesidade da xente, e ademais non só te baixan os salarios, sino que te poñen a traballar nunhas condicións tamén peores, non? Pois, e se produce unha sensación non só de que acabas de sufrir un abuso, sino cando te incorporas a un posto de traballo como son os asteleiros de Navantia, onde sempre houbo pues, un comité de empresa, etcétera, ¿no? Que se supoñía garante das condicións de traballo, das condicións salariais, que parece que mira para outro lado, non? Pois
o nivel de xenreira, no, que pode ir acumulando persoal elevado, e en un momento determinado, xa recentemente, se produce a negociación do convenio colectivo, que finaliza dunha maneira tamén frustrante para un persoal que acababa tamén de secundar 7 días de folga. Evidentemente, estes 7 días de folga dentro do estaleiro, no marco do convenio provincial, veñen motivados fundamentalmente pola expectativa de que estas tabuas salariais do ano 2001 se incorporaran por fin ao texto do convenio, tiveran, polo tanto, por fin carácter legal e vinculante, eficacia para todas as empresas, e iso non se produce. Non se produce porque os dous sindicatos que deciden asinar, en última instancia, este convenio colectivo. Posteriormente vamos a hablar, después de la situación de los sindicatos, únicamente era ver esos orígenes. Vamos a pasar, darle el turno a Manuel Pérez y ahora continuamos con ese tema. ¿Qué opina? ¿Por qué cree que sucedió esto y ha desembocado en esta huelga? Bueno, yo creo que esta huelga es una huelga... mira, el derecho a la huelga está reconocido. Entonces, lo que hay que hacer cuando se haga una huelga... penso que ten que ser unha folga civilizada, unha folga que non perxudixe os traballadores, ni é o menos posible a empresa e a comarca e o futuro desto, non? Pero a veces son folgas que se fan políticas, son folgas que esta pode ter algo de política, non? Entón, bueno, o que hai que mirar é o tema de que levamos aquí, como decías tú, el tema de la crisis, non? Levamos aquí 10 años de crisis, non? Entonces, bueno, ahora que estamos empezando a salir, yo creo que hay que llamar al diálogo, que es fundamental, de todas las partes, y entender que tenemos una empresa con un prestigio internacional, como es Navantia, y que ahora que hay carga de trabajo en estos momentos, y que hay que mirar con lupa y hay que atender este tema, que no se pierdan trabajo, que no se escapen pedidos, que sus barcos no vengan a reparar, porque ese es un problema muy gordo para los trabajadores y para el futuro de los hijos y de la comarca, ¿no? Pero yo digo que el tema de los sindicatos, yo creo que deberían de tener un entendimiento entre ellos. Y a mí me choca, yo no puedo entender cómo lo que se hizo hoy no se pudo haber hecho antes. O sea, hoy echamos 22 días para hacer algo importante que se puede, y además no se llegó a ningún acuerdo, porque no hay ningún acuerdo. A partir de ahora se suspende la huelga, pero es que hay que sentarse en la mesa, todos los protagonistas otra vez, a empezar a dialogar y a empezar a llegar a acuerdos razonables, ¿no? Esperemos que esto sea un acuerdo y que se llegue a un acuerdo y que nadie salga aquí derrotado, ¿no? Como se está haciendo con Cataluña, ¿no? Que no haya ese símil, ¿no? Y yo pienso que, bueno, yo creo que los sindicatos son, yo conozco a casi todos y yo creo que son personas civilizadas que tienen una capacidad de entendimiento, una capacidad de diálogo, y los empresarios exactamente igual. Yo creo que hay que trabajar y hay que bueno, pues hay ahora el tema de los pedidos, el tema del tiempo que hay, el tema de Winter, que está haciéndose ese pedido que está realizándose en Astano, y claro, si el tiempo corre y se deja una huelga de un mes, pues esto no puede ser, esto es inaceptable, porque no sé, ahora se llegó a un acuerdo, ¿por qué? Porque los trabajadores, bueno, pues vamos a ver si se les paga o si hay un cambio de negociación por vacaciones y tal, y nadie sale quemado. Pero ese tiempo que se perdió, eso ya pasó. Y si no entregas pedidos, pues yo voy a hacer el barco a otro lado o busco otros astilleros por ahí que se pueda, que no me suceda este tema, ¿no? Yo creo que hay que llegar a un entendimiento, hay que llamar la concordia y hay que llamar la sensatez de todos, ¿eh? Y principalmente yo creo que a mí me choca muchísimo el tema que no entiendo, el tema de los otros sindicatos, ¿no? Porque tampoco vamos a echar la culpa a Posteriormente vamos a hablar de ese tema de los sindicatos, que nos va a explicar. Vale. Ahora voy a aprovechar aprovechando que nos decía las declaraciones, se busca una huelga que sea civilizada,
que no sea política, que no entiende por qué esto que se ha hecho hoy no se hizo hace 22 días. ¿Qué opina? ¿Cree que se ha llevado a cabo un parón sin ser político, civilizado, y por qué no se ha podido llegar a un entendimiento antes? Son adxetivos un pouco me chaman a atención, ¿no? De que a folga sexa civilizada. Bueno, creo que a maior parte das cousas que facemos se poden calificar como civilizados, nos poden gustar máis ou nos poden gustar menos, pero decir que algo é incivilizado, bueno, pareceme un pouco excesivo, ¿no? Aparte que un pouco inconcreto, non sei exactamente o que quere decir incivilizado, pero en todo caso o que se fixo hoxe foi unha votación para decidir efectivamente se suspende ou non se suspende unha folga. Ninguén se pode enganar, non había unha oferta patronal que merecera ni siquiera tal nome, por lo menos é unha opinión que nos expresamos sin ningún tipo de ambigüidade, non? A xente votou si quería suspender a folga. Eu creo que aí incidiron factores de todo tipo para que a xente optara pola suspensión, pois entre eles seguramente calmar os ánimos entre traballadores, entre compañeiros, porque é certo que iso estaba chegando a un nivel de tensión que non se pode tolerar no marco de unha reivindicación laboral. Non é factible, porque ao día seguinte entra todo o mundo polas portas, son compañeros de traballo, e esas cuestións pois son liñas vermellas que non se poden cruzar. Si isto axuda a solucionar ese problema entre compañeiros, pois benvido sexa a suspensión, a pesar de que nós non optábamos porque se suspendera a folga, non? Pero si vai contribuir a que iso se reconduza, non? A que, e xa falo agora completamente de parte, non? Facendo, a que se poda construir aos traballadores que defenden a folga, aos traballadores que defenden a reivindicación de recuperar as tabas 2001, podan gañar, podan construir novas maiorías dentro do ámbito do hosteleiro, como existiron no momento que se convocou a folga, porque hai que decir que efectivamente agora houve unha votación que se produce dunha determinada maneira para tomar unha decisión, pero no seu día, cando se convoca a folga, é froito tamén dun proceso asambleario, e maioritariamente, moi maioritariamente, a xente opta por ir a unha convocatoria de folga indefinida para facer esa reivindicación. Queremos recuperar dereitos, queremos recuperar salarios. Sabemos que vamos a entrar en unha mesa de negociación onde nos están poñendo as expectativas moi altas, porque nos están dicindo que nesa mesa de negociación se vai falar de salarios, pero se vai falar de moitas cousas. Hai proposta dos empresarios? Non hai proposta dos empresarios. A min, obreiros me dixeron que ayer Galán, en favor de que se fixera esa votación, dicía que sí, que se había, que hubo unha proposta dos empresarios. Unha proposta para a desconvocatoria, que é dicir, para a suspensión. Claro, proposta de chegar a un acuerdo eu creo que hai unha proposta de que... Houve unha proposta, realmente, que nos calificamos de moi insuficiente por non... Claro, pero unha proposta. Sí, a proposta era que estábamos comentando antes de entrar en directo sobre os días de vacacións, que eu entendo que iso non é unha cuestión de que o traballador poda considerar que está gañando nada, unha opinión particular. Seguramente os empresarios que realizaron esa proposta pois entenden que ten moito mérito e incluso coste, non? Pero eu creo que é importante agora para as empresas a recuperar o tempo da folga, e polo tanto, se te din eu pago o salario deste mes, non te fago desconto de folga, pero me vas devolver a conta de vacacións, verdade? Ao final o traballador pero que además, perdona, queda sin vacacións, por tanto... Penso que además de eso, o importante é sacar en conclusión algo limpo, é dicir, sacar desto, que isto aprender porque dos errores que sempre se aprende, non? E se é por parte de Deus, non vamos a culpar nada, pero hai que intentar que isto non volva a suceder, porque en vez de ter un Estado civilizado, como temos un Estado civilizado, de dereito, é un Estado tal, parece mentira que podamos votar sin chegar a un acordo 22 días, porque parece que ser vostede ferbutistas. Oye, e os outros saberes que os sindicatos en este país, pues, desgraciadamente, pues, non son como os sindicatos de Alemania ou os sindicatos de Francia, porque se teñen iso, paganlles aos traballadores e poden pagar, porque tamén é certo, pagan máis os afiliados e teñen outro sistema que non este, non? Pero, dito isto, eu o que penso que hai que intentar que demos un exemplo a nivel europeo e sobre todo a nivel nacional, porque
porque ten que ir traballo que temos aquí que non está faltando leválo para Cádiz, porque a empresa se ve obligada que efectivamente teña que fazer, porque ten os pedidos con carga, pois eso non penaliza, non? Bueno, a empresa sempre ten outra opción, que Sí. aquí parece que nunca se considerou. ¿Cuál es Sí. la otra opción? Entrar a negociar. Decir, efectivamente, os traballadores teñen que recuperar dereitos. Efectivamente, aquí non se pode traballar desta maneira. Que han Pero aquí dicho sobre este a empresa concreta, Navantia aquí non xogou ningún tipo de papel, ou se xogou un papel, Pero que si Navantia xogou, non ten por que si xogar xo- ese papel, eu que entendo eso, porque a empresa todas non ten. as empresas cos que se está negociando son as súas subcontratas. Bien. E traballan aí en función dunhas condicións que en principio, entendo eu, Sí. como calquera empresa principal, terá a posibilidade de condicionar, por lo menos que se respeten unha serie de mínimos, Correcto. por lo menos a lei. Correcto. Pero partimos da base de que aquí dentro de Navantia non se está cumplindo a lei. Pero Non por se parte está- de quen? por parte das empresas. Empresas auxiliares. Estaba facendo referencia antes a que aí se fan xornadas de 11 horas por sistema. E en determinadas áreas, Sí. maiores aínda. Pero eu eso non E sei, que a non maneira sei porque non hai non empresas tengo hai empresas aí con un volumen de traballadores importante que non teñen ningún solo indefinido, ningún só traballador indefinido. Eso non é de recibo. Xa, E iso xenera esa fragilidade da que falaba antes, Estou de acordo. que provoca que cando queda o empresario te baixe o salario unilateralmente, o cal tampouco é de recibo. E isto pasa en un ámbito que non pode pasar desapercibido, que estamos falando dunha empresa pública. Sí. Unha empresa pública, unha empresa dunhas dimensións e cunhas capacidades importantísimas. E cando fago referencia con empresa pública, o digo porque nos machacan continuamente coas perdas que sufre Navantia. Entón, non é unha empresa, eu non sei a esta altura da historia se Navantia nos sai gratis ou nos trae, se nos está costando cartos ou se nos está traendo riqueza. Pero en todo caso, iso é unha cuestión que está sometida ao debate social continuamente, verdade? Entón creo que tamén temos dereito a opinar que Sí. é unha empresa como esta, que se supón que ten que ter ser tractora socialmente na comarca, impulsar o tecido empresarial, Sí. verdade? Ter un trato para os traballadores que sexa como mínimo acorde coa lei, non poden pasar estas cousas. Sobre todo porque ademais de repente hai un estoupido, porque a industria auxiliar, hai que entendelo, son traballadores eventuais, hoxe están nunha empresa, mañá está en outra. Isto tamén implica que organizativamente non teñen a mesma capacidade que os traballadores de Navantia. Non só cobran menos, Sí. sino que a nivel incluso de organizarse para presentar as reivindicacións, tamén moitas veces pasan estas cousas. Porque, por exemplo, en algunhas desas empresas non hai ni siquiera comité de empresa. Pero mira, amor, É difícil organizarse. perdona, mira, e acabamos de salir, ou estamos empezando a salir dunha crise brutal. Te das conta de cantos, cerca de 3.000 ou máis de 3.000 obreros que foron para a calle por culpa da crisis. Non había chollo. Navantia, e sobre todo este presidente que acaba de a SEPI, ¿no? Que acaba de entrar, ¿no? Que además é un paisano noso, de Guardos, ven con todas mellor intencións de levantar o tema para arriba. Eu son testigo de que pideu ás empresas, a todas as empresas que axudáramos, incluso os obreros, e que fóramos realmente coherentes e sensatos ca realidade e ca competitividade que hai en todo o mundo polo tema do naval, e que apertáramos o que puidéramos o cinturón para que eles puideran facer ofertas competitivas co resto do mundo. E claro, nos encontramos que as empresas teñen que facer unha oferta, porque hai varias empresas que teñen xente, que teñen obreros bastante para traballar, e teñen que intentar darlles traballo. E van a oferta, intentan facer as ofertas o máis que se poida para que a empresa principal poida tamén coller traballo, que veñamos para aquí, que seamos competitivos, non solamente como somos un dos millóns do mundo, competitivos a nivel técnico, sino que hai que ser competitivos tamén a nivel económico. E iso hai un esforzo que ahora mesmo estamos empezando a salir, e que efectivamente hai razón, porque hai que reivindicar a mellora sempre para o ser humano e todas esas cousas. Eu creo que os empresarios, e sobre todo, eu penso que teñen unha sensibilidade e que non son monstruos, e que teñen que saber o que hai. De eso mismo vamos a hablar, de competitividad. Hemos dicho que se ha suspendido la huelga de forma temporal, quiere decir que ahora es el momento de llegar a acuerdos con los empresarios para que se cumplan esas condiciones que piden los trabajadores de las empresas auxiliares de Navantia. ¿Cuáles creen que son las condiciones necesarias para que se llegue a un entendimiento?
Por ejemplo, empezamos primero contigo, Ramón. Para que chegue a un acordo definitivo, sí. Iso, digamos, que para que no garanta... sea un parón de huelga temporal, sino que se termine completamente y que se solucione la situación de todos. Hombre, eu particularmente creo que para isto é necesario que se recuperen esas tabuas. A xente require primeiro dun marco salarial, dun acordo salarial que evite que cada vez que se incorpora a unha empresa teña que estar negociando o seu salario como se estivera nunha feira. O sea, primeiro o salario ten que estar claro. Cando unha persoa se incorpora ao posto de traballo, aquí en este posto de traballo se gaña tanto. Non é a tanto a hora, e ademais vas facer 3 horas extras diarias, entón te vas a levar, ao final de mes vas a acabar máis ou menos. Isto non debe ser así. Non é aceptable que se sexa un sistema o marco salarial, insisto, en ningún sitio, en ningún sector, en ninguna empresa, pero creo que menos aínda en Avanti. Entón, primeiro temos que ter un marco que saibamos cal é, que sexa certo, que sexa seguro e que teña eficacia. E despois, en canto ao nivel ou a cantidade, pois o que está pedindo a xente, pois non é nada máis extraño que recuperar o nivel retributivo do ano 2001. Evidentemente coas actualizacións, pero non está pedindo un incremento, digamos, lineal ou porcentual por enriba das retribucións que tiñan no ano 2001. Vale, eses acordos do ano 2001 estiveron aplicándose de maneira, vamos decir, pacífica, sempre con cuestións, tensións, etc., pero de maneira pacífica. Non houbo un estoupido como este por motivo salarial da industria auxiliar desde o ano 2001. Estes acordos do ano 2001 tamén foron froito dunha folga de 20 e pico días, non? Pero desde aquela se consolidan. A maior parte das empresas pagan eses acordos. As empresas que no seu día asinaron os acordos, estiveron de acordo con aplicalos, e as empresas que se foron incorporando a prestar servicios dentro dos asteleiros, os sindicatos, se presentábamos as tablas, e dices, aquí hai que pagar estes salarios. As empresas maioritariamente aplicaban eses salarios. Iso foi, eu creo que de beneficio para todos. De beneficio desde logo para os traballadores, de beneficio para as empresas, sabían o que había que pagar, evitaba a competencia desleal, non pasaban cousas como a que acaba de pasar agora co contrato de mantemento de Navantia, que antes tiña unha UTE de empresas de aquí da comarca, Tecman e Electroraima, que levaban ese contrato de mantemento das instalacións, de repente ven unha empresa de fora, tamén en UTE con unha empresa de aquí, a UTE Ferrovial Elinco, que tira abaixo a oferta económica. Pues claro, esa oferta económica en parte susténtase na rebaixa salarial. Os traballadores que a día de hoxe desenvolven este traballo cobran sustancialmente menos que os que estaban realizando antes. Entón, a competitividade, creo que falar de que hai que ser competitivo no mundo é dunha lógica aplastante. Quen te vai dicir que non? Quen pode negar que necesitamos ser competitivos no mundo? É evidente, se queremos vender un produto teremos que competir, e máis a día de hoxe, e máis no sector naval, efectivamente, con todo o mundo hai que ser competitivos. Agora ben, o sector naval é un sector moi particular, onde hai tecnoloxía, hai instalacións, hai moitísimas cousas, e hai máis dun volume económico brutal, como para sustanciar ou centrar as cuestións no tema salarial. E ademais, no tema salarial deses obreiros que non se poden defender, porque non é que se producira unha negociación. Señores sindicatos, veñen ustedes aquí, cal van ser as condicións dos traballadores da industria auxiliar, son elevadísimas, non podemos ser competitivos, vamos a facer unha negociación e vamos baixar. Non, eso non se produce así, Eso se produce pola vía dos feitos e aproveitando situacións individuais. Na negociación individual empresario-traballador, isto que hai? Eso non pode ser. Porque claro, despois deses ventos, estas tempestades, non? Entón, iso foi enchendo a xente. Porque este persoal eventual, moitos dos que estaban nas portas estes días, teñen 15 días de antigüidade na empresa. 15 días? 15 días de antigüidade na empresa. Outros teñen anos, con contratos eventuais ainda, que teñen anos. É dicir, hai que ter un pouco de valor para decir, levo 15 días na empresa e me poño en folga, e me poño aquí na porta. Non teño problema que me vexa o xefe, que vexan os compañeros. Pero tal vez que lleven tan pocos días hace que tengas máis coraje para llevar a cabo esas situaciones que unha persona... Eu creo que todo o contrario. Un está absolutamente indefenso e casi non ten ni superado o período de proba. Quer dicir que esa persoa leva 15 días nesta empresa, seguramente levaba 2 meses en outra, ou vende non sei onde. Vamos a darle un momento, ahora es el turno de Manuel para que nos comente cuál cree que deben de ser las condiciones para cumplir y qué opina
de las declaraciones que acaba de dar Ramón? Bueno, desde el punto de vista sindical, yo entiendo que efectivamente se puede hablar así, porque está defendiendo el trabajador, pero yo creo que el trabajador lo defiende, tanto los sindicatos como el empresario, que es el que da el pague y a todos, tanto a los sindicatos como a todo el mundo. Y las empresas, que eso es lo que hay que entender. Lo que hay que entender es que, yo estoy de acuerdo con él también, que hay que buscar más, hay que hablar más, hay que acercarse más y hay que dialogar más y hay que dar protagonismo. Los sindicatos son importantísimos, yo soy prosindicalista ya hace muchos años, pero entiendo que tienen que también tener una responsabilidad y no hacer este tipo de huelgas que son salvajes, ¿no? Y entonces, porque esto hace un daño terrible, Mira, hay empresas que están cumpliendo y yo no entiendo. Maesa, Bulbo, Iris y hay otras dos empresas más ahora que no me acuerdo que cumplen con lo que acaba de decir Mon. Están cumpliendo. ¿Por qué esa gente no entra a trabajar? A ver, ¿por qué no se hace una distinción? Bueno, ustedes trabajan, porque yo, si tengo una empresa con 50, 80 o 100 trabajadores y estoy cumpliendo, ¿por qué no me dejas entrar? ¿Por qué me paralizas? Porque estás paralizando la empresa principal. Deja trabajar a los que no cumplen y montar el cirio en aquellas empresas que efectivamente pues no cumplen o no lo tuvieron el acuerdo o hay que intentar negociarlo porque es un acuerdo de 2001, ya me dirás, 16 años, entonces hay que intentar razonar y hay que intentar hablar, que es lo que digo yo, hablar. Pero por ejemplo, pongamos un ejemplo práctico, una empresa que tiene todo el mérito del mundo, una empresa que es Iris, una cooperativa que lleva muchos años ahí, que tiene pues unos alrededor de 50 trabajadores, que está sufriendo, está empeñada hasta la coronilla, que hubo que ayudarle a que la Xunta se hiciera con el IGAPE para que hiciera un aval para el Banco Popular, que es donde tenía la deuda, que fue público, un aval de 1.350.000 euros, ¿no? Y que se le dio y tal. Y a mí me dice que además son unos chicos trabajadores, que nada, que tienen que cerrar, que no pueden, que tienen que, porque el banco les viene encima y que todo el día, porque la cantidad de millones que debe esta gente, pues no lo puede pagar en un año ni en 2 años. Y si le cortas el grifo un año, es terrible. Y eso yo le digo a los sindicatos que tienen que ver un poco este tema. Este es un tema de conciencia. Es un tema dramático. Que los sindicatos no tienen en cuenta la parte del empresario y las responsabilidades que recaen sobre él. No es así exactamente, no. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que mirar el daño que se hace a una persona que ya está más débil, porque si tú, oye, pues esta empresa que está débil, que está pasándolo mal, hay que intentar, y además si cumple, coño, ¿por qué le vamos a hacer un sufrimiento de este tipo? Es que es imposible. Las empresas que están cumpliendo, a ver, Maesa está cumpliendo, cumple, pero ¿por qué hay que parar? Y además se puede hacer, ahora no a todo el mundo, porque yo he entendido, hay una empresa también que trabaja, incluso porque tiene que llevar cosas, pasar con una empresa de tintorería que tiene que llevar cosas y no dejaban pasar a nadie. Yo creo que esas cosas son un poco exageradas, ¿no? Porque tampoco hacen tanto, oye, pues hacemos presión igual, pero hay que hacer presión igual. Pero yo creo que la presión más importante es el diálogo. Dialogar. Y los otros sindicatos tampoco pueden estar callados así, de esa manera, 22 días. Esto habría que hacerlo antes. Porque hay que entender si hay que hablar, somos todos personas, y, oye, pues vamos a ver, hoy te pasa a ti y mañana le pasa a otro sindicato. Pero claro, este es un juego de quién lleva el gato al agua y quién reivindica, porque claro, la figa tiene la mayoría en las empresas auxiliares. Y bueno, y se impone ese tema, ¿no? Y si encima, bueno, es por eso digo ya muchas veces que se juega políticamente, si encima logra que se saque algo, en beneficio, es un beneficio para todos, pero también es un beneficio, porque son los sindicatos que están en
competitividad con otros sindicatos para a ver quién se afilia a unos, y entonces también va por ahí un poco, pero eso se puede hacer igual mirando y respetando el sufrimiento de me refiero a esta empresa de IRES, pero hay otras empresas que estarán en la misma situación. Hay que intentar hacerlo en la reivindicación lo más suave y lo más civilizado que hay. Y hay que, porque es cierto que a veces hay abusos también del mundo empresarial, y hay abusos porque, bueno, pues... pero hoy en día ya no hay tantos, ¿no? Eso era antiguamente. Con estas dos opiniones, con la de los sindicatos y por otro lado con la de las empresas, vamos a hacer una pausa publicitaria. Después volveremos, seguiremos hablando del tema, nos centraremos nada más empezar la pausa publicitaria, hablaremos de esas discrepancias entre los sindicatos. Vamos a los anuncios, ahora volvemos.